En los últimos años, la medicina de precisión ha tomado un rol protagónico en la vanguardia de los cambios referentes al área de salud. Esto se debe, en gran parte, al desarrollo y descubrimiento de los llamados biomarcadores. El Instituto Nacional de Salud, NIH por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, estableció la definición de biomarcador como aquellas características biológicas, bioquímicas y antropométricas, objetivamente mensurables, capaces de identificar procesos fisiológicos o patológicos, o bien una respuesta farmacológica. Estos indicadores dan cuenta de la aparición de una enfermedad mucho antes de la ocurrencia de sus síntomas. Poder identificarlos adecuadamente permite el diagnóstico temprano y el tratamiento personalizado de patologías como el cáncer, lo que constituye una verdadera revolución en el campo de la medicina. La biotecnología, junto a la inteligencia artificial aplicada en el ámbito de la salud, está llevando adelante estas innovaciones que significarán un cambio radical del rol de los profesionales de la salud, de los diagnósticos en el campo de la salud y también de las organizaciones sanitarias. Soy Pablo Gali, profesor de filosofía, y estaré moderando este debate acerca de la medicina de precisión organizado por la Fundación Formación y Futuro. Contamos con la presencia de invitados de excelencia, expertos en el campo de la salud, la biotecnología y la inteligencia artificial. Está con nosotros el doctor Luis Correa, quien tiene calificaciones académicas y profesionales en biología molecular y más de 10 años de experiencia en el proceso de descubrimiento de biomarcadores. Además, a lo largo de los años, Luis ha construido una trayectoria relevante en el acceso y desarrollo de mercados estratégicos en la industria biotecnológica y farmacéutica. Además, contamos con la presencia de Manuel Cosio, genetista con vasta experiencia en el campo biomédico. Se destacan sus aportes para integrar la inteligencia artificial en el tratamiento de afecciones como el cáncer. En este sentido, ha liderado proyectos para la creación de departamentos de diagnóstico digital donde se desarrollan análisis automático de evidencia del mundo real para productos farmacéuticos globales. Bueno, bienvenidos. Para comenzar, quisiera que pudieran contarle a nuestra audiencia acerca de qué implica el descubrimiento de los biomarcadores y cómo se está utilizando actualmente en tratamientos y diagnósticos. Para ello, le doy la palabra a Luis para que nos pueda contar acerca de esto. Gracias, Pablo, y gracias por la invitación. O sea, el descubrimiento de biomarcadores es una quiebra de un paradoxo de hace años en la medicina, por el hecho de que pasamos a tener tratamientos más específicos hacia los distintos pacientes. Muchas de las veces tendremos la necesidad o estamos acostumbrados a tratarnos en la casa con un efecto que llamamos de efecto aspirina. O sea, hacia todos nosotros tomamos aspirinas cuando tenemos dolor de cabeza, cuando se empieza un poco de fiebre, pero en realidad hay gente que reacciona de manera distinta a una aspirina. Con la ascensión de biomarcadores lo que hacemos es pasar un poco de este one size fit all para la parte más personalizada, por así decir, analizar un individuo con sus características, con lo que necesita un individuo. Biomarcadores, como tú decís al empezar, son como asignaturas que van a indicar al médico, al oncólogo, cómo de pronto tratar a un paciente. Si un paciente está resistente a un tipo de tratamiento o si un paciente es susceptible a un tipo de tratamiento que va a mejorar su calidad de vida y optimizar el resultado que se quiere tener al final. Y lo que pasa es que en torno de los últimos años hay un cambio no solamente en los beneficios que tienen los pacientes, pero también cómo se hacen ensayos clínicos. Como hace en 2013, 2014, muchos pocos de los ensayos clínicos, por en torno de 10%, eran realizados con biomarcadores. Al día de hoy, alrededor de 70-75% de los ensayos clínicos que se hacen a un nuevo fármaco o nuevas indicaciones, se involucra un biomarcador con factor positivo o negativo. O sea, para incluir un paciente para que pueda tomar o tener un cierto tipo de tratamiento o para excluir
el beneficio a este paciente de este fármaco, de este tratamiento. Y entonces es realmente un nuevo paradoxo en lo cual vivimos al día de hoy, una nueva frontera en la parte de medicina y no es una parte del futuro, es la realidad al día de hoy. Excelente, Luis. O sea, es un cambio que se está produciendo en este momento y que es una realidad actual, más que nada en el campo de la farmacología. Vos, Manuel, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, yo primero coincido 100% en lo que dijo Luis, que realmente es un cambio muy grande, que está impactando en todos los aspectos del cuidado del paciente en general, no solo en la parte clínica, donde se ha visto un cambio muy, muy grande, sino también en la parte económica, porque hoy los tratamientos no solamente tienen que ser tratamientos que primero, por supuesto, pongan el bienestar del paciente por delante, pero también medicamentos que sean costo efectivos, es decir, que sea la mejor opción para que el paciente retome su vida sin que el sistema de salud de alguna forma tome ese costo demasiado profundamente en su capacidad de adquisición. Que eso es hoy en día un paradigma también muy importante a la hora de decidir las nuevas moléculas, si van a estar aprobadas o no van a estar aprobadas, y cómo va a ser el plan de riesgos entre las industrias farmacéuticas que las producen y los compradores, básicamente los gobiernos o los seguros privados. Pero además, también vos leíste hoy al principio una parte súper importante de la definición que también está tomando vigor ahora, que es la parte antropométrica de los Ah, biomarcadores, que es no tanto la parte molecular, que es básicamente lo que se puede, y bueno, y conductual también, lo que se puede medir ahora con la ayuda de la inteligencia artificial y de todos los dispositivos que son portables y que de alguna forma transmiten en tiempo real cómo se encuentra el paciente. Y ese cómo se encuentra el paciente tiene que ver con el ritmo respiratorio, cómo duerme, qué cantidad de sueño REM tiene, etcétera, etcétera, que al final del proceso también tiene muchísimo que ver con la calidad de vida. Es decir, si yo a un paciente lo someto a un tratamiento y el tratamiento de alguna forma está sometiendo al paciente a algún tipo de sufrimiento, bueno, ¿cómo cuantificar ese sufrimiento y realmente ver si es una cosa que el paciente puede soportar o debería soportar? Entonces, antes era muy difícil de medir esto y nosotros simplemente teníamos que adecuarnos a ciertos cuestionarios que el paciente relataba de su propia experiencia, cuánto sufrimiento de alguna forma experimentaba, pero hoy los equipos pueden medir inclusive en momentos que el paciente no está consciente. Entonces, es un cambio de paradigma muy grande el de los biomarcadores que hay hoy en día disponibles. por eso se habla de características que sean objetivamente mensurables, ¿no? Dentro de la definición. Y respecto a esto que ustedes están mencionando, este cambio de paradigma tan grande, me imagino que está afectando principalmente al tema del diagnóstico. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol o cómo ven ustedes que se va a modificar o qué impacto va a tener en el rol de los profesionales de la salud, de los médicos, que antes tenían quizá otros métodos de diagnóstico, o quizá había formas más generales de aplicar tratamientos, y ahora frente a esta nueva innovación acerca de la medicina de precisión, ¿cómo está modificando el rol de los profesionales de la salud? ¿Qué Hay opinas, un, Luis? hay un cambio enorme en eso, Pablo. Y la evolución también está intentando que acompañar los pasos rápidos que se le dan a los biomarcadores. En el caso clásico, la industria farmacéutica tenía como su partner al médico, al oncólogo. Y el día de hoy hay un nuevo personaje ahí, que es el patólogo, que es muchas de las veces que decimos que es la columna central, que muchas de las veces se olvida en las charlas que tiene que tener la industria farmacéutica, la industria de diagnóstico, porque es un actor central a todo lo que se va a pasar en parte de mejoría a la vida y al tratamiento de un paciente.
Y no solamente que uno tiene ese actor nuevo que es responsable por la parte de diagnóstico. Al día de hoy hay un cambio de estructura. No es más una decisión uno a uno de la parte solamente de los oncólogos, pero ahora es una decisión casi en un comité. Se creó la estructura de los tumor board, que está se explayando en muchos de los centros, o sea, y no solamente en los grandes centros, los grandes hospitales, pero ya se lo hacen en los centros menores. En muchas de las veces se actúa también de una forma telepresencial para que se puedan añadir expertos externos para les ayudar a encontrar soluciones a casos difíciles de solucionar. Y entonces, o sea, la parte de testeo de biomarcadores es una parte central a todo lo que va a ser la parte de medicina de precisión, medicina personalizada a día de hoy. Porque, como decimos anteriormente, solamente puede acceder o tener acceso a un tratamiento específico contemplado por la medicina de precisión una vez que hay testeo de biomarcador. Y entonces entramos en una parte de un problema, que es acceso al test. ¿Sí? Muchas de las veces hay países en lo cual el gobierno sí reembolsa a un cierto tipo de tratamiento, pero la población no tiene acceso al test. Y al no tener acceso al test, no tiene acceso al tratamiento. Y entonces, la resolución del problema en la era de medicina de precisión necesita una solución más holística de lo que teníamos hecho hasta el día de hoy. Porque no es solamente hacer el reembolso, no es solamente hablar al médico, pero tiene que hablárselo al patólogo. Tiene que de pronto hablar al cirujano para que cuando haga la biopsia tener tejido suficiente para hacer los test necesarios. Y entonces, es necesaria el día de hoy una visión más global. Y todos son partes igualmente importantes al proceso. Si uno falla, fállanse todos. Y entonces es importante también, o sea, que mientras tenemos este tipo de discusión, es saber que cada parte de este engranaje es muy importante. Porque al fin y al cabo, si uno falla, se va a fallar el paciente. Y entonces es un factor súper importante. O sea, está mutando el rol del médico, pero se está convirtiendo más bien en comités, en grupos de personas que están trabajando y corriéndose de este lugar uno a uno de diagnóstico. Vos, Manuel, que sos experto también en el área de la oncología, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, a mí me tocó participar como advisor externo de varios tumor boards, y tengo más o menos una idea de cómo funcionan. Y a mí me parece que es, como había hablado Luis, es una cosa excelente, pero de nuevo, tiene también, como Luis había mencionado, esta contrapartida, ¿no?, del acceso. El acceso hoy es una cuestión que es central a la salud, que antes no tomaba un rol tan central como ahora, que es esta cuestión justamente de lo que se llama la vía del paciente o el patient journey, que es como el camino que el paciente recorre desde que es diagnosticado hasta que recibe tratamiento y hasta que el paciente comienza de alguna forma, ojalá, ¿no?, a mejorar. Ese trayecto es un trayecto que está dividido en muchísimas etapas que el paciente tiene que ir de alguna forma surcando junto con su equipo médico para poder eh, arribar al tratamiento. Y muchísimas veces antes era digamos, un camino que estaba solo recorrido por el paciente y el médico, y ahora es un camino que está recorrido por muchísimos más profesionales. También están los asistentes sociales, están los psicólogos, están los psiquiatras que acompañan y que promueven que el paciente tenga la mejor atención posible, que no solo involucra la parte clínica. Bueno, y dentro de esto también, ahora está tomando muchísimo, bueno, por los avances que ha habido en la capacidad de procesamiento computacional, ¿no? La capacidad esta también de procesar cosas en nubes, que servidores que están almacenados a miles de kilómetros del lugar
donde los datos están siendo subidos, que es esta herramienta asistencial de utilizar la inteligencia artificial con sus múltiples, como subáreas, para poder asistir al diagnóstico. Y en este caso, hoy, por ejemplo, se puede hablar ya de lo que se llaman los biomarcadores digitales, que son biomarcadores híbridos que tienen, de alguna forma, surgen, ¿no?, de la observación de alguna parte del paciente, ya sea molecular, tisular o orgánica, y que es captado por un equipo que después lo procesa, y al procesarlo es capaz de emitir algún tipo de opinión, ¿no?, al respecto de cómo se encuentra esa estructura. Y hoy esto lo que permite es, y acá viene digamos, una aceleración que es muy importante, son herramientas de asistencia, es decir, ayudan y colaboran con el médico, junto con el médico, para poder diagnosticar a los pacientes. No son herramientas sustitutivas como muchísimos medios están, bueno, sobre todo en este momento, la están entendiendo y la están comunicando. Esto no va a reemplazar nunca la acción humana, el diagnóstico humano, nunca. Son herramientas de asistencia. ¿Y qué se refiere a asistencia? A poder realizar la actividad de una forma totalmente autónoma, es decir, sin que una persona esté gastando tiempo en hacerla, en forma completamente automática y de un número elevadísimo de muestras. O sea, pueden pasar 1 millón de pacientes en un día que la red neuronal lo hace en forma completamente automática, sin cansarse, sin perder la precisión con el tiempo, absolutamente nada, y promueve que el médico tenga respuestas rápidas a casos que son fáciles, digamos, de diagnosticar. Entonces, permite enfocar la fuerza, ¿no es cierto?, los recursos humanos, en este caso los recursos médicos, en casos que sí no pueden ser de alguna forma analizados y entendidos por los algoritmos. Entonces, de nuevo, ¿dónde hacemos hincapié? En promover un cuidado óptimo de los pacientes, ahorrarle al sistema de salud tiempo que se traduce en dinero, y ese tiempo que sobra en mejor cuidado para el resto de los pacientes, y en promover que todo el ecosistema esté de alguna forma nutrido e informado con respecto a las múltiples decisiones de las diferentes partes involucradas. Bueno, muy interesante hasta ahora lo que han mencionado. Creo que hay una riqueza de conceptos que podemos ir desmenuzando de a poco. Se me ocurre y voy pensando un montón de cosas. Lo primero que se me ocurre a partir de lo que ustedes dicen, y quizá ustedes me pueden corregir si no es así, es que, contrario a lo que se piensa, estos procesos, estas innovaciones, humanizan a los tratamientos médicos porque le permiten liberar más recursos para poder hacer un tratamiento mucho más personalizado, y además permiten la participación de equipos interdisciplinares que tienen en cuenta múltiples dimensiones del ser humano, no solamente la parte médica de, bueno, tengo que extraer esta patología y me olvido de que el ser humano es un conjunto de aspectos, ¿no?, que también está lo socioemocional. Y en este sentido, y además, ustedes sumaron el tema de la responsabilidad frente a los diagnósticos, y también sumaron el tema de el acceso a la salud. O sea, son diferentes capas, diferentes temas que están muy ligados a esta problemática. Con respecto si vamos a centrarnos en el tema del acceso a la salud, ¿cómo estás viendo, Luis, a nivel global, la incidencia de los biomarcadores en los diferentes ámbitos, en los diferentes países a lo largo del mundo? ¿Cómo se está llevando adelante, cómo se está implementando y qué incidencia tiene? Bueno, esa es una pregunta muy importante, Pablo, porque, o sea, mismo que hablemos de una manera global, es importante que sepamos que, o sea, hay estructuras distintas en distintos países. Entonces, hablar de acceso a biomarcadores y a test en España, por ejemplo, no es lo mismo que decir
del acceso en Inglaterra o en Alemania o mismo en otros países de Latinoamérica, por ejemplo. Lo que vemos a lo largo del tiempo es que hay muchos países que por sí se lanzaron a la parte de medicina de precisión. Y en estos países se puede incluir países como Alemania, como Dinamarca, como Corea del Sur, como Japón, que hay una inversión muy grande en la parte de testeo de biomarcadores. Hay otros países que sí, por su parte, hay un cierto tipo de inversión, pero no están tan abiertos así. Y eso se pasa mucho por la parte de la realidad. Y ahí tenemos países como, por ejemplo, Italia. Tenemos países como Polonia, por ejemplo, que ha avanzado muchísimo en la parte de medicina de precisión. Tenemos otros países como Argentina o Brasil. Y hay países que, a pesar de su avance en medicina de precisión, aún tienen un cierto tipo de reticencia, pero están a cambiar esta parte en el acceso de test, como lo tiene España. Y es un caso muy curioso por el hecho de que España es un país que muchas de las veces la gente se lo cree muy avanzado en la parte de medicina y lo es. Y hay mucho acceso y muchos de los ensayos clínicos al mundo son hechos en España. Pero el hecho que hay un, un gap entre la necesidad de los pacientes y lo que paga el gobierno. Por muchos años, la política del gobierno era que se cabía a las farmas a pagar por los test de biomarcadores, lo que hacía que el acceso a test de biomarcadores en España, por más que sea pago por farma, no era hecho de una forma global, como se lo tiene en otros mercados. ¿Y cómo se lo hace la selección? ¿Quién los va a tener los biomarcadores? Eso sí es una cuestión importante. Por tanto, el acceso global a biomarcadores es un punto muchísimo importante. El otro punto que es importante decir de biomarcadores, creo que sobre todo en la época de Internet y el acceso a innovaciones y acceso a información, es súper importante filtrar, porque, claro, es importante tener acceso, pero todo eso viene con la parte de costes. Hacer un test de biomarcadores o distintos testes de muestras tiene un coste. Y sobre todo, no solamente el coste monetario, pero un coste psicológico. Y por eso hay un embate en distintos países. Por ejemplo, si miramos el ejemplo de Corea del Sur, es uno de los países que sí que se embarcó en la parte de medicina de precisión y lo está haciendo de una forma muchísimo bien y que tienen estructuras muy propicias a impulsionar todo lo que es ensayos clínicos. Entonces se benefician los pacientes, tienen acceso a innovación, los salió caro tener la infraestructura, pero se permite a los pacientes usufruir de esta estructura. Hay países, por ejemplo, que fueron un poco más comedidos con eso, como por ejemplo Italia. En muchos de los países en Europa al día de hoy, la legislación es muy dura, lo que no permite un amplio acceso a innovaciones o hacer algo que llamamos de off-label, que utilizar un fármaco que de pronto actuaría a un cierto tipo de enfermedad, pero tiene un acceso de mercado para un otro tipo de enfermedad específico, otra indicación específica. Al tener este tumor board, por ejemplo, muchos de los centros tienen acceso a a actuar de una forma off-label, lo que beneficiaría al paciente. Pero la legislación en Europa y en muchas partes del mundo es muy dura a ese respecto. Y entonces, es muy claro, por ejemplo, en países como Italia, al día de hoy, por ejemplo, se podría hacer testes genéticos de 100, 200, 500 genes, que son cada uno biomarcadores específicos, diciendo si hay mutaciones, si hay fusiones y otro tipo de alteraciones moleculares. Pero al fin y al cabo, si miramos pulmón, que es la indicación donde hay más utilización de biomarcadores, al día de hoy son como 14, 15 biomarcadores que sí que se llevan a un tratamiento
ciblado, personalizado al paciente. Entonces, ¿para qué testar 500 otros genes? Sí, si hubiera una estructura que se permitiera al paciente acceso a otro tipo de fármacos, eso sería perfecto. Tener una estructura que va a impulsionar ensayos clínicos sería fenomenal. Pero hay un coste psicológico, porque el paciente, al tener acceso a este universo increíble de los biomarcadores, está siendo perjudicado porque no tiene acceso al fármacos muchas de las veces. Entonces hay un balance que es importante, que es muchas de las veces queremos hacer más y queremos que tener conocimiento, lo que es súper importante, pero hay que crear estructuras por detrás, porque no es solo un factor económico, es un factor psicológico. ¿Cómo decir a un paciente que de pronto hubiera un tratamiento que él o ella pudiera beneficiarse, pero no tiene acceso en su país, o no tiene acceso a eso en su centro, porque es off-label, o porque hace parte de innovación? Entonces, son factores, como les decía antes, tenemos que tener la visión holística de eso, y no se puede impulsionar uno sin el otro. Y claro que cuanto más innovación y cuanto mejor la infraestructura, más y más positiva será la ganancia por la parte de los pacientes. Es impactante, ¿no? La visión global y este aspecto psicológico que vos mencionás, ¿no? Del desarrollo que por un lado hace la ciencia y el descubrimiento, y por el otro lado el acceso real de personas reales que están siendo tratadas o que están siendo investigadas con estas nuevas técnicas. Vos, Manuel, ¿cómo lo ves en este sentido? Bueno, yo estoy de acuerdo con Luis que esas bueno, son consideraciones muy importantes a la hora de poder proveer buena salud. Y también bueno, por suerte, hay un cambio global de paradigma con respecto a esto, a la visión holística del paciente, que, por ejemplo, hoy se habla de algunos indicadores que se llaman QALYs, que son indicadores que agrupan, además de los datos clínicos del paciente, otros datos que de alguna forma constituyen herramientas importantes para poder determinar cuál es el valor de un fármaco y de una molécula. Y a este respecto, ¿por qué hablamos de valor? Porque es importante saber el valor que tiene el fármaco para poder entender cuánto influye en mejorar la vida de un paciente que tiene una patología determinada. Y antes, de alguna forma, lo que constituía el valor del producto eran más que nada indicadores clínicos, si se llegaba a lo que se llama al endpoint, es decir, para lo que el fármaco fue creado. Por ejemplo, sobrevida de un paciente, digamos, libre de crecimiento de tumor por un año. Eso era antes un indicador súper importante del valor de un fármaco. Hoy eso es una parte nada más. Otras partes son, por ejemplo, cómo es la calidad de vida del paciente. Dentro de la calidad de vida, qué cosas son importantes. Por ejemplo, el paciente está hospitalizado o el paciente está en la casa. Si el paciente está en la casa, el paciente es capaz de realizar sus actividades, digamos, rutinarias de forma normal, o hay algún tipo de asistencia que el paciente requiere o necesita. De esta asistencia, ¿el paciente fue capaz de volver a retomar sus actividades laborales? ¿O el paciente está con algún tipo de licencia para poder de alguna forma surcar la enfermedad en su casa? Entonces, todos estos indicadores que son como 10 en este momento, que de alguna forma son pequeñas fotografías de este patient journey que nosotros hablamos antes, son indicadores súper importantes porque, por ejemplo, un paciente que utiliza un fármaco que le devuelve la capacidad, ¿no?, de poder volver a su trabajo, de sentirse útil, de saber que sigue siendo una parte importante de la sociedad, de saber que tiene a su núcleo, ¿no?, cercano, de amigos, familia, porque el trabajo es parte de ese núcleo de sustentabilidad como persona que se encuentra incorporada a una sociedad. Todo eso
hace que el paciente primero tenga una sobrevida muchísimo mejor, ¿no? Y una calidad de vida mucho mejor, pero también si nosotros nos ponemos del lado del sistema de salud, es un paciente que sigue aportando, sigue contribuyendo y ese dinero que viene del paciente que tiene una buena calidad de vida es dinero que se utiliza para otro paciente para poder darle otro tratamiento. Entonces, al incorporar esto, hoy nosotros sabemos realmente qué fármacos son los que actúan de alguna forma de manera más óptima y qué otros fármacos todavía necesitan mejorar para poder cumplir con estos parámetros cualitativos. Entonces, si nosotros lográramos con estas nuevas lupas, ¿no?, que tenemos ahora, de alguna forma direccionar los ensayos clínicos para poder producir más cantidad de fármacos de este tipo, entonces vamos a tener un sistema de salud muchísimo más óptimo y pacientes mucho mejor atendidos, que es a lo que nosotros al final de todo queremos llegar. Entonces, los biomarcadores son extremadamente útiles. ¿Por qué? Porque nos permiten hacer esto, migrar desde ver enfermedad a migrar a ver el todo del paciente y devolverlo tal cual es al lugar que ocupa en la sociedad. Interesante, bueno, lo mismo que decíamos anteriormente de esta humanización. Y en este sentido, están tocando dos temas que son muy importantes. Uno es el tema de la legislación, pero antes de avanzar sobre ese tema, quisiera preguntarles, entonces, en ese sentido, ¿cómo se verá afectados los sistemas de salud que tenemos hoy en día, las estructuras reales que tratan pacientes reales, que son más bien, los vemos como centralizados, con esa antigua dinámica del hospital, ¿no? Más generalista que brinda una medicina no personalizada, sino general para todos los pacientes, y cómo estas innovaciones que se están incorporando van a modificar en última instancia los sistemas de salud en su totalidad. Pablo, yo creo que eso es una cuestión muy difícil. Es una cuestión difícil porque, o sea, por más que digamos que se humaniza, al fin y al cabo, sabemos que somos un número. Y el sistema de salud es un juego de números. Y claro, a salir de ASCO, por ejemplo, que es el Congreso Americano de Oncología, que es el mayor del mundo, una de las cosas es, o sea, un cáncer de mama inmuno, que el cáncer de mama, tiene ahora un tratamiento para 50% de las mujeres que son afectadas por ese tipo de cáncer. Y que se hace años que se buscaba por una solución y aún no lo tenían. No es que es magia, pero lo hay ahora. El problema que se encuentra un sistema de salud a este día es que va a tener un aumento de 100% en el número de pacientes que pueda acceder a un tratamiento. ¿Cómo hacer el cálculo de este impacto? Y que es más, o sea, un sistema de salud pone todo junto en una caja. Todo el dinero que debe gastar con todo. Y hubo una otra discusión que a mí ver súper interesante, es que por más que intentamos ver, este paciente cardíaco, este con cáncer, o este, o sea, que se fracturó una pierna, al fin y al cabo, la plata para hacer el tratamiento de todos esos sale de la misma caja. Y entonces, o sea, imagínate que vamos a llegar al punto de tener que elegir si se hace un tratamiento para aumentar la vida de alguien en 3 meses o reemplazar una pierna de alguien que se pueda vivir a principio más 20, 30 años. Esa es una realidad. Y una realidad que nosotros, al fin y al cabo, le vamos a llegar a tener que hacer ese tipo de preguntas a nosotros. Pero el otro lado es que no somos números y no nos sentimos como tal. Y entonces, ¿cuál es el valor que se puede añadir a la posibilidad de abrazar a su padre una otra vez? ¿Cuál es el valor que se puede añadir al hecho de ir a la formación de la universidad de tu hijo?
Sí, o sea, son valores muy abstractos cuando decimos que lo que es caro y lo que es barato. Del impacto, o sea, por más que intentemos humanizar eso, tenemos que saber que la caja no se va a cambiar mucho. Pero, ¿cómo añadir estos otros factores? Y otra cosa es cómo pensar en modelos innovativos para permitir que esas innovaciones sí continúen a impactar a la vida de los pacientes y a tenerles acceso. Entonces, necesitamos pensar, o sea, que sí, la caja continúa la misma, pero ¿cómo utilizar esta caja de una manera más efectiva? Y esa es la cuestión que creo que se pasa en la cabeza de muchos de nosotros al día de hoy, es que cómo cambiar el sistema sin cambiar el sistema. Cómo humanizar un poco los números que somos. Sí, porque al fin y al cabo es, o sea, no se puede sacar plata de la nadie. Y entonces, ¿cómo ser un poco más inteligentes y cómo crear modelos más innovativos que nos permita acceder al próximo paso? Sabemos que tenemos este cuello de botella que no se va a cambiar. ¿No querías agregar algo a lo que dijo Luis? No, me parece súper interesante lo que le está mencionando. Son discusiones que se tienen que dar porque eso es lo que mejora los sistemas de salud siempre, hacer las preguntas que nadie quiere hacer y animarse a proponer ideas para responderlas. Pero hoy, por ejemplo, a mí me parece, bueno, a mí muchísimas veces me tocan también evaluar propuestas de proyectos nuevos. Y algunos, por ejemplo, proyectos yo veo ahora que están cambiando mucho en esto de la visión holística del paciente y de también incorporar cosas que antes, por ejemplo, no te voy a decir un número demasiado grande, pero hace 15 años atrás, hablar de la incorporación al trabajo, en la vida social de un paciente, era una cosa totalmente nunca contemplada. Era algo que no ibas a escuchar hablar en ningún tipo de congreso. Y ahora, en muchísimos trabajos y ensayos clínicos, y después, es más, lo que viene después del ensayo clínico, que es la evidencia del mundo real, o sea, los pacientes reales, no los pacientes del ensayo clínico, cómo andan, cómo están en el mundo, cómo surcan la enfermedad, y sobre todo esto, cómo yo reporto si un paciente está bien o no. Antes simplemente era, eh, ¿hay crecimiento neoplásico? Sí, no, listo. Ahora no. Ahora es cómo se encuentra el paciente, qué tipo de indicadores de calidad de vida tiene. Dentro de esos indicadores cada vez queremos meternos un poco más en la parte conductual, de tratar de medir realmente cuán bien está. Entonces, bueno, y esto está evolucionando y está cambiando y hay mucha inversión hoy en poder cuantificar la conducta para poder entender esto. Realmente cuán bien me siento sin tener que reportarlo yo de forma subjetiva, sino con indicadores, digamos, objetivos, ¿no? Pero que estemos yendo hacia ahí cada vez más fuerte, indica esto. Ya que vos vengas y me digas que un paciente no tiene enfermedad o que está de alguna forma respondiendo bien al tratamiento, me interesa, sí, pero no es todo lo que me interesa. Ahora necesito saber más, cómo se encuentra, qué tipo de calidad de sueño tiene dolor, no tiene dolor, cuál es la frecuencia de ese dolor lo incapacita para realizar otras cosas o no. Entonces, esas preguntas que son para mí súper interesantes y buenas de que nos estemos preguntando ahora y que querramos cuantificarlas, indica eso. Hoy solamente el tratamiento ya no es importante, es ver cómo impacta eso en la vida de un ser humano que está incorporado a una sociedad. Bueno, este último punto que tomaron tanto Luis como vos, Manuel, me ha impactado muy fuertemente esta idea de empezar a medir otros aspectos que no se tenían en cuenta. Y esto que comentaba Luis, ¿no? De cómo
esta medicina de precisión nos está volviendo a poner enfrente de preguntas que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con qué es la salud, qué es la medicina, qué estamos midiendo. Estos aspectos no mensurables de decir, bueno, 3 meses de la vida de alguien, para esa persona son lo más valioso que esa persona tiene, no lo podemos comparar con 30 años de la vida de otra persona. Vuelve a plantearnos y a ponernos en discusión de temas que quizá creíamos saldados en algún punto. Y en ese sentido qué importante me parece este tipo de debates, que la gente, porque ¿cómo ven ustedes que la opinión pública, las dirigencias políticas, las personas que están tomando decisiones estratégicas a nivel macro, que tienen que acompañar estos procesos, que tienen que acompañar esta legislación, que tienen que ser también promotores de este cambio, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo están viendo si este cambio está siendo acompañado por la sociedad o no? Porque estamos hablando de una mirada holística, ¿no? No algo técnico, decir, bueno, ahora tenemos los biomarcadores y podemos hacer esto. Bueno, no, pero si esto no se acompaña con medidas macro, con cambios de legislación, con vuelta a preguntarnos cuestiones éticas fundamentales, comités de ética, grupos de personas pensando, congresos como los que dice Luis, entonces eso no va a ocurrir. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido? Es necesario fomentar el debate. Y eso que estamos haciendo el día de hoy es súper importante. En Brasil decimos que todos nosotros nacimos entrenadores de fútbol, porque todos nosotros tenemos una opinión. Correcta o no, siempre tenemos una opinión. Pero el problema de tener una opinión es que a veces estamos tan seguros de cosas que no conocemos mucho. Y muchas de las veces, por el malo o por lo bien, tener siempre en mano Google no siempre es una cosa buena. Entonces, a promover un poco más los debates y hacer un poco más la vulgarización de la ciencia, tornarle la ciencia popular, accesible a la gente. Trabajar o sea, involucrar a asociaciones de pacientes, por ejemplo, para que tengan de una forma segura y de una forma fácil acceso a información, es súper importante. Es muchísimo importante. Hay asociaciones a día de hoy a nivel europeo que lo que están haciendo al día de hoy es una educación de políticos. Porque muchas de las veces, o sea, políticos son como todos nosotros y tienen sus informaciones básicamente del mismo modo que tenemos, o sea, cualquier otra persona. Sí, si no tiene su formación, si no viene de un background más académico, médico, biológico, va a tener las mismas influencias. Y no estoy diciendo que tenemos que ser todos científicos. Lo que quiero decir es que tenemos que tener acceso a informaciones validadas. Porque al día de hoy uno puede decir lo que quiere y traer informaciones que no necesariamente son correctas, pero puede influir a la tomada de decisión muy importante que se puede cambiar a la vida de la gente. Y entonces, ¿cómo darle acceso para que esta discusión sea hecha de una forma saludable a todos los participantes, pero que se pueda progredir al paso que la sociedad se evolucione de una forma positiva? Poner frenos, yo creo que es súper importante, pero los frenos no se debe parar la evolución. Lo que es importante es intentarse siempre a llegar a un acuerdo. Y yo creo que tener la posibilidad en más medios para que la información esté accesible a la población y para que uno u otro tome las decisiones que lo caiga, pero basado en factos reales y no en invenciones que se ponen en la red, es súper importante. Así como lo mismo debate tiene que ocurrir a nivel político, a nivel de legislación. Pero este debate sí tiene que ser un debate informado. Y muchas de las veces, y les puedo decir que tuve la oportunidad de participar de alguno de esos en distintos países en Europa, es mucho vaciado en sentimientos, es vaciados yo creo, yo oí decir, y no basados en factos, porque muchas de las veces, muchos de los factos científicos no están en la mesa. Muchos de esos factos científicos no son colectados de una manera eficiente ni por los centros
donde hay tratamientos de pacientes. Con lo cual, hay una ruptura de proceso, hay un hueco en la información que es muy necesaria para que todo ese proceso jurídico, político, evolucione. Claro, hay países donde, o sea, la masa científica y está más entremeada en el gobierno y tiene más acceso. O sea, hay países donde por acaso o mismo por desfortunio de alguien, porque puede ser que una enfermedad en la familia o mismo con un político se ha avanzado mucho en eso. O sea, tenemos que ser realistas. O sea, fatalidades, sobre todo en la familia de personas que toman decisión, son uno de los modelos que avanza muchísimo la evolución de toda la parte de enfermedad y acceso, porque se crea una empatía hacia los otros, hacia tu problema. Pero no creo que ese es el mejor modelo. Sí, o sea, eso desafortunadamente o afortunadamente se ocurre, pero el mejor modelo sería cómo acceder al nivel de información a fomentar este tipo de discusión a nivel de legislación y tenerlo de una manera que es, o sea, dinámica, que no se tenga un día y que se lo olvide al día siguiente. Eso es una evolución. Y de la misma forma que hablamos, o sea, de cambios de educación, de cambios de turismo y de todo eso, se debe partir a hacer este tipo de interacción en todos los ámbitos de la sociedad para todo lo que es medicina. Excelente, Luis. Qué importante. ¿Y vos, Manuel, cómo lo estás viendo en este sentido? El campo de la legislación, el campo de los acuerdos, esta democratización y la capacidad de como dice Luis, no basarse en las emociones, sino tener sobre la mesa la evidencia y poder interpretarla adecuadamente. Claro. Bueno, una de las cosas que yo súper rescato de lo que me hablaba Luis es de las asociaciones de pacientes y las organizaciones. Son, yo creo que, la piedra fundamental para poder humanizar los tratamientos y para poder, de alguna forma, poner justamente los frenos y el control, ¿no? Tanto a los distintos partners de, de la medicina, que son los médicos, la industria farmacéutica, bueno, los pacientes y las familias. Todos esos son, de alguna forma, actores que están involucrados dentro del tratamiento y que tienen sus propias direcciones. Entonces las asociaciones tienen esto de que logran poner sobre la mesa debates que son necesarios para poder hacer mejoras. Y también con respecto a lo que hablaba Luis de esto de las emociones, bueno, nosotros lo vimos en primera, como espectadores de primera mano, con la pandemia que no hace poco, bueno, no es que tuvimos, tenemos, porque sigue, pero que bueno, la parte más grave pasó ya hace 2 años. Pero una de las cosas más importantes de esto, que bueno, que nos deja de alguna forma datos muy importantes para la próxima, que yo pienso que lamentablemente va a estar con todo digamos, el cambio climático que estamos teniendo, va a estar a la vuelta de la esquina en cualquier momento, pero nos deja enseñanzas muy importantes. Primero, que es la desinformación. Y nosotros tenemos en nuestro, de alguna forma, en nuestro sistema nervioso, tenemos dos componentes, ¿no? Un componente que está mucho más afianzado con nuestra defensa, que viene, digamos, de periodo de nuestra evolución como homínidos, que es la parte emocional, que pura y exclusivamente está, o una de las hipótesis es que está, para que nosotros podamos tomar acciones rápidas para poder defendernos de una agresión. Eso era muy válido cuando vivíamos en cavernas y cuando, si salíamos de la caverna, podíamos tener, no sé, un tigre que podía comernos. En ese momento era una cosa extremadamente útil porque nos permitía desarrollar la emoción
tener todos los sistemas del cuerpo, los órganos, los músculos, adaptados para poder defendernos en el momento. Pero ¿qué pasa? Ese sistema sigue primitivamente en nosotros y hace que, por ejemplo, yo tome decisiones hoy basándome en cosas que veo en la red social, que no estoy seguro de dónde vienen, que las tomo como verdades absolutas, que desencadenan una emoción adentro mío y que me hacen tomar actitudes y acciones que si eso no estuviera presente en mi vida, yo no las tomaría. Entonces, en la pandemia se vio muchísimo cómo personas, simplemente por no usar una protección facial, que era simplemente un pedacito de tela, se negaron y hasta corrían el riesgo, muchos han fallecido por no utilizarlo y por leer muchísimas cosas que no tenían ningún aval científico, ningún aval de verosimilitud para tomar una acción que ponía en riesgo su vida y sin embargo lo hicieron. Entonces, nosotros tendemos por ahí muchas veces a decir, no, las emociones no deberían ser lo central, son lo central y van a seguir siendo lo central. Entonces también tenemos que, como usuarios, ¿no? Y muchísimas veces también como reguladores de las redes sociales y de la información que acarrean, tenemos que intervenir ahí, tenemos que decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder crear centros de detección de información falsa y avisar a la comunidad cuando algún tipo de artículo que no tiene aval está siendo dispersado y está, primero, juntando adeptos en las redes y después desencadenando acciones en esos adeptos que pueden poner en peligro la vida de otras personas? Entonces, esto es muy importante porque aplica a cualquier tipo de patología y se ve muchísimas veces en pacientes que van a la consulta, que cuando hacen preguntas, uno se empieza a preguntar, ¿pero de dónde viene esto? Por ejemplo, me acuerdo que había pacientes que con un tipo de terapia de reemplazo enzimático donde se coloca una enzima que el paciente no produce adentro de su cuerpo, producida en forma externa. Y se utilizaba para el cultivo, ¿no? O sea, para producir la enzima, células obviamente modificadas de tumorales. O sea, yo modifico la célula tumoral, le enseño a la célula a producir esta enzima, después extraigo la enzima y se la pongo al paciente. El paciente tenía mucho miedo de recibir esa enzima que venía de una célula tumoral. Entonces, ese tipo de información viene, si no está bien explicada al principio, viene replicada muchísimas veces y hace que después los pacientes adopten conductas que no tienen ningún tipo de aval. Y eso es tan peligroso porque puede ocasionar que un paciente decida no tratarse. Diga, no, yo no voy a tomar esta molécula, no voy a hacer tal tratamiento y prefiero morir que ser tratado con esto. Entonces, cuando tenemos ese tipo de decisiones delante de nosotros, también tenemos vendría a ser, no sé si quinta, sexta pata de la mesa, que es la información y que es la influencia mediante las redes sociales en las personas y en las sociedades como conjunto. Entonces, también tenemos que poner ese debate sobre la mesa porque es súper importante y afecta a muchísimas personas en el mundo. Yo creo que este punto es central en el sentido de la importancia de hacer, no solamente hacer ciencia, ustedes son expertos en eso, sino también hacer divulgación científica, porque es importante ese espacio de la información que la gente recibe, lo que decía Luis también anteriormente, de hacer popular la ciencia, y lo que decís vos, Manuel, del riesgo de la desinformación. Es importante ocupar esos espacios. No decir vamos a prohibir esta información, sino vamos a ocupar el espacio donde la gente va a poder recibir información de primera mano ligada a la vanguardia de lo que se está sabiendo hoy en día en el campo científico. Y en ese sentido, quería hacerles una pregunta también, que está muy ligada a este tema de la información, que es, toda esa información que
la medicina de precisión recaba de los pacientes, de los biomarcadores. ¿Qué pasa con esa información? Esa información, los pacientes tienen algún riesgo de en algún momento ver violada o ver afectado su derecho a la preservación de información que es sensible, en este caso de su salud. En ese sentido, ¿cómo se regula? ¿Existe legislación que está regulando esto? ¿Existen comités de ética o deberían conformarse en torno al manejo de esta información tan sensible para toda la comunidad? Sí, Pablo. Existen y distintos países tienen legislaciones distintas para protección de datos de paciente. Y eso es súper importante. Pero una otra cosa que aún es importante, aunque mantener la, o sea, la privacidad de un paciente y permitir, o sea, que este paciente, o sea, que esos datos no sean divulgados al exterior. Hay una otra cosa que es súper importante, lo que es compartir experiencias. Porque la otra parte, la experiencia que tiene un paciente, por más que sea mala, puede permitir que un otro paciente se tome una vía distinta. Y entonces, o sea, claro, es súper importante la protección de datos, pero es importante también la concientización de los pacientes de la importancia que tienen ellos en el ámbito social. Y Ah, entonces el punto importante aquí es claro, hay necesidad de tener un consentimiento del paciente. Hay la necesidad de hacer honor al paciente, de que sus datos sean sus datos y el del paciente a elegir si quieres y lo que quiere compartir. Pero es importante hacer la educación hacia los pacientes, que eso ayuda a los otros. Y eso es súper importante a nivel social. Pero muchas de las veces al hablar con pacientes, y no sé si Manuela tiene este mismo tipo de experiencia, uno de los temores que tienen los pacientes son a su familia. Porque si, por ejemplo, si un paciente tiene un biomarcador específico que es algo de una herencia genética, ¿cómo eso puede afectar a su familia? ¿Será eso un problema que su seguro de salud va a decir en un momento, como es un factor hereditario, entonces si alguien en su familia está afectado, no se va a pagar el tratamiento? O sea, hay diversos factores que son miedos, que no solamente la parte de protección de datos, pero es la parte de estigma, que es un estigma por allá de la persona, se afecta a su alrededor. ¿Cómo proteger a la gente? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo tenga. Es lo mismo que, o sea, tomamos un caso muy conocido, Angelina Jolie, que hizo el test de cáncer de mama, descubrió que tenía biomarcadores positivos y se tomó la decisión de hacer o sea, una plástica para remoción de los senos, pero lo que pasa es que de pronto sus hijas tienen el mismo biomarcador. No lo sabemos. Pueden ser entestadas o no. Pero, ¿cómo les va a impactar la vida? Con el estigma que se va a llevar por cuenta de una decisión que, o sea, una decisión privada de alguien, pero una decisión privada de alguien que es público. Y eso se puede, o sea, llevar a una esfera muy grande. O sea, hay familias que a día de hoy no pueden sobrevivir sin la subvención del Estado. Y entonces se les corta el aporte médico, se lo corta el soporte de la seguridad social. ¿Cómo van a ser sus hijos? ¿Cómo van a ser el resto de su familia? Y esta parte de datos y de utilización es una parte que muchas de las veces frena la posibilidad de compartir datos. La falta de seguridad de saber las consecuencias no solamente para sí, pero las personas a su alrededor.
Y eso creo que es un punto importante que se lo debía hablar más abiertamente y crear más protección para que los pacientes se sientan más seguros de colaborar con las próximas partes de la sociedad. Qué interesante, o sea, es una delgada línea entre violar la intimidad de los pacientes, pero no recabar lo más valioso que es la información que comparada nos permite lo que podría ser en primera instancia, quizá, como vos decís, una cuestión económica, de decir, bueno, va a recibir el seguro, ¿no? Pero también creo que tiene un impacto muy fuerte en la prevención, que la prevención también es un beneficio para el sistema de salud, para la cuestión económica. Vos, Manuel, ¿cómo lo estás viendo en este sentido? Bueno, yo creo que ahí hay una, bueno, como todo en la vida es un gris, ¿no? Yo creo que sí, que la información bien utilizada, ¿no? Siempre es positiva y cualquier tipo de acción que se tome sobre eso, por ejemplo, la prevención, identificando más pacientes que puedan entrar en riesgo y tratándolos antes, es primero que nada un beneficio enorme para los pacientes mismos y también un ahorro de costos y optimización del sistema de salud al máximo. Pero también ahí hay un problema que es la mala utilización de la información y que es ahora el gran problema que estamos teniendo con el análisis masivo de datos y la inteligencia artificial, que justamente no nos estamos, bueno, sí nos estamos dando cuenta, pero no estamos poniendo el foco todavía ahí. Muy de a poco se está empezando a regular el campo, pero que es de caer en las manos equivocadas es casi tan peligroso como, como el resto de la información. Por ejemplo, hoy se está empezando a implementar muy de a poco tecnologías de encriptación de datos para que yo pueda, de alguna forma, pedir a distintos centros de salud que me brinden sus datos clínicos y yo pueda entrenar mis algoritmos no estando en el lugar, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hoy tenemos plataformas como por ejemplo Facebook o Google que tienen lo que sería una cámara, no siendo una cámara, pero una cámara al fin y al cabo, las 24 horas del día sobre nosotros. Por ejemplo, yo tengo un dispositivo que tiene una cuenta de Google asociada y cuando yo comienzo mis actividades, el dispositivo sabe a qué hora me levanto, qué tipo de música escucho cuando me levanto, a qué hora tomo el café, qué conversaciones hay alrededor, qué otros dispositivos de otros usuarios están alrededor, a qué distancia, y si pasan periodos digamos, de inmovilidad sin moverse, mientras se siguen intercambiando diálogos, qué palabras se mencionan en conjunto en forma repetida. Luego de eso, ¿dónde está mi auto? Porque cuando me subo al coche, al auto, se conecta al sistema de Bluetooth, ¿no? Para reproducir la música, se guarda la localización, sabe a dónde me voy, con qué frecuencia, cómo estaba el tráfico en ese momento, qué otros autos había alrededor mío, y eso multiplicado por 365 días y el resto de los años que yo mantenga esa cuenta. Entonces, esa cantidad de información que es capaz de hacer un perfil casi detalladísimo de una persona, puede servir para, por ejemplo, detectar algún tipo de enfermedad que altere nuestra conducta. Ese vendría a ser la contrapartida positiva, pero también puede decir con qué grupos yo me relaciono, si tengo algún tipo de riesgo de tener alguna enfermedad, qué personas de mi entorno también tienen un riesgo similar o compartido, dónde me encuentro viviendo, qué tipo de gastos tengo, y todo eso, esos datos masivos analizados y enviados a una compañía de seguros, puede decir que mañana la compañía diga, no, mira, como vos tenés este riesgo, que yo obviamente no te lo informo, pero te puedo poner alguna excusa legal, ¿no? No te presto la aseguración de salud porque creo que sos una persona de alto riesgo.
y también estás relacionada con este tipo de población, que es una población de riesgo sin acceso a salud, por lo que probablemente en el tiempo tengas más chances de desarrollar algo grave porque no tuviste una atención primaria buena como otras personas. Entonces, eso, primero que es una invasión a la privacidad porque son mis datos que yo no consentí en que sean brindados, y segundo que es un problema ético, porque yo le estoy negando el derecho a la salud a una persona porque va a ser un gasto alto en mi sistema. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese otro lado también, necesitamos regularlo urgente, porque mientras más tiempo nosotros pasemos en esa ventana de no regulación o una regulación no específica, que tiene grises donde uno puede encontrar vacíos legales para actuar, entonces las personas que de los datos yo esté aportando van a ser dañadas y su integridad va a ser dañada. Entonces, hoy el tema de la información que presentamos es clave y vendría a ser, como mucha gente dice, es el próximo petróleo en lo que es la apreciación de las compañías a nivel global. Entonces, tenemos que poner el debate ahí y tenemos que poner hincapié en la protección. Excelente. Bueno, hemos debatido alrededor de una hora de un tema que a priori parece muy técnico, parece muy específico, pero vemos que toca cuestiones muy profundas de la sociedad, aspectos muy relevantes como el acceso a la información, cuestiones económicas, cuestiones legales, político-legales, cuestiones éticas, de divulgación científica. Estamos frente a un cambio de paradigma y espacios como el que nos brinda la Fundación Formación y Futuro para divulgar con expertos de altísimo nivel estos temas y poder dejar preguntas, porque acá lo importante es el rol activo de todos quienes nos están escuchando y de la ciudadanía para poder pensar y repensar estos temas de una manera crítica. Así que, por mi parte, agradecerles muchísimo. Les doy, si quieren, un minuto para cerrar con algo que a ustedes les parezca relevante, pero la verdad que ha sido un debate muy rico, que se han abordado muchísimas facetas que hacen a la vida social y humana desde siempre el campo de la medicina y desde el campo de la ciencia. Así que muchísimas gracias y tienen su minuto para el cierre. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Yo creo que ha sido muy interesante y como vosotros podéis ver, es un tema riquísimo y creemos que, o sea, esperamos por la segunda versión de este debate, porque hay más cosas y que de pronto la curiosidad de las preguntas que van a venir desde el video de este debate, podemos hacer una otra versión y enfocarnos en otro tipo de preguntas tan relevantes hacia todos. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, simplemente agradecerte, Luis, y a vos también, Pablo, por todo, porque realmente poder brindar el espacio y poder hacer de nexo entre dos áreas que son complementarias, pero que también son muy profundas en todo lo que hay para poder aportar, es una tarea bastante difícil, pero como dice Luis, yo creo que tenemos que dar estos pasos, tenemos que poder darle a la sociedad la posibilidad de acercarse a estos contenidos, porque todos ellos al final del día son agentes de decisión y son de alguna forma personas que influencian en que una política sea aceptada o no, o que se hagan más preguntas con respecto a algún proyecto que se quiere llevar adelante. Bueno, entonces esperamos por esta segunda versión y un saludo grande.